¿Cuántos manejan acá? Levanten la mano. Wow, hay muchos conductores aquí. Les gusta usar el GPS cuando van a algún lugar, ¿no es verdad? No podemos, incluso hasta lugares que vamos y conocemos, ya usamos el GPS. Entonces, hace años, algunos años recuerdo que aparecieran los teléfonos inteligentes. Viajar a un lugar desconocido implicaba que usted imprimiera los mapas y hiciera preguntas y muchas vueltas equivocadas. Hoy solamente basta encender el GPS y seguir esa voz, yo le digo Margarita, que nos guía paso a paso. Sin embargo, hay algo curioso, el GPS solamente puede guiarnos si usted acepta sus indicaciones. Porque a veces ignoramos la voz que dice gire a la derecha o tome esta salida, porque nosotros ya hemos transitado por allí y pensamos que sabemos el camino, pero el GPS tiene una posición más privilegiada que nosotros, porque la señal viene desde arriba y ve todas las cosas, y a veces hay o un tapón o hay un camino que está cerrado que nosotros no sabemos y nos da esa indicación, pero nosotros creemos que sabemos el camino y que todo va a estar bien, y cuando obviamos la voz del GPS y seguimos nuestra propia intuición, entonces pagamos un alto precio. Yo he pagado hasta 1 hora y 1 hora y media por desobedecer a un GPS. Así que si usted lo desobedece, no se va a enojar, simplemente lo va a recalcular y le va a decir el tiempo que ha aumentado. Muchos cristianos viven así mismo su vida espiritual. Han recibido el GPS divino, que es el Espíritu Santo. Amén. Usted puede creerlo, que el Espíritu Santo es ese GPS divino. Amén. Que nos ayuda a tomar las decisiones. Pero a veces tomamos decisiones sin consultarlo. El Espíritu Santo nos da una dirección y tomamos esa decisión sin consultarlo. Después estamos perdidos, dando vueltas, tratando de encontrar otra vez el rumbo, y le pedimos: Señor, bendice mi camino. Pero ya, lamentablemente, tú has tomado tu propio camino. Así que la Biblia nos dice que Dios bendice todos los caminos, pero dice también que Él endereza los pasos de quienes confían en Él. El problema no es que Dios no quiera guiarnos, Él siempre va a querer guiarnos. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y fíjense que desde que empieza la semana hay decisiones que hay que tomar, y por esa razón Él quiere ser parte de esas decisiones. El problema es que muchas veces no queremos ser guiados por Él. Así que hoy, mis hermanos, vamos a ver que la dirección del Espíritu Santo no es un lujo para algunos, sino un privilegio para todos los hijos de Dios. Y una necesidad imperante que, si queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Muchos creyentes desean la bendición, pero no siempre desean la dirección. Lo repito de nuevo. Muchos creyentes, si usted le preguntamos a todos: ¿tú quieres la bendición de Dios? Amén. Todos levantan la mano, ¿no es verdad? Pero no todos quieren la dirección de Dios. Porque la dirección de Dios implica rendición, implica muerte a mis deseos, implica deponer mis criterios, implica abandonar lo que yo sé para simple y llanamente aceptar de manera rendida su dirección. Así que las Escrituras nos dicen que Dios no solamente nos salva, sino que también nos guía. El Espíritu Santo no vino solamente también para consolarnos, sino para conducirnos. Así que es una bendición. El tema de hoy es la bendición de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y busquemos en Romanos 8:14, y dice así, y leemos para la gloria de Dios, Romanos 8:14. Si lo puede poner en la pantalla. Romanos 8:14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, bendito Dios. Así que la guía que proporciona el Espíritu Santo solo la disfrutan los hijos de Dios. Dígale al que está a su lado: solo lo disfrutan los hijos de Dios. Pero es importante, al declarar esto, ¿quiénes son los hijos de Dios? Si usted sale y pregunta ahí en la avenida Liberty y se encuentra con personas de habla español y usted le pregunta: ¿tú eres hijo de Dios?
sin dudarlo lo van a contestar y van a decir, sí, yo soy hijo de Dios. Incluso muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios establece que no todos son hijos de Dios. Sí, todos somos criaturas de Dios. Sí, eso sí se puede afirmar y eso sí se puede validar. Pero solamente son hijos de Dios los que han recibido a Cristo como su Salvador. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, Él le dio potestad, le dio una autoridad, los configuró como hijos de Dios. Y dice que estos no son engendrados por voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Así que esto nos dice algo claro, mis hermanos, que solamente son los hijos de Dios aquellos que han sido recreados por Dios. Por eso dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Eso quiere decir que es recreado. Esto quiere decir que es reconfigurado. Esto quiere decir que es renovado. Porque todos nacemos de forma defectuosa, venimos con el pecado y necesitamos otra vez ser recreados por Dios. Así que hay una clara diferencia. Los hijos de Dios son aquellos que han sido engendrados espiritualmente por Dios, que han sido recreados o creados por Dios, y por eso tienen una misma naturaleza, tienen un mismo programa, tienen una misma compatibilidad con Dios, tienen la misma esencia, sustancia de Dios. Si usted aquí, ¿cuántos tienen hijos? Los hombres, los hombres que están aquí, ¿cuántos tienen hijos? Hermano Julio, ¿cómo se llama su hijo? Joshua. Si llevan a Joshua a un laboratorio y le hacen una prueba de ADN, van a encontrar en Joshua a Julio, 100% a Julio ahí. Así que si espiritualmente a todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador, hay un laboratorio espiritual y no hacen una prueba, van a encontrar a Dios metido por todos los átomos de nuestro ser. Amén. ¿Pueden decir amén? Por eso tenemos una misma naturaleza, la del Padre Celestial. Somos sus hijos, somos los hijos de Dios. Y esto dice entonces que tenemos una identidad que nos evidencia como hijos, pero también hay un diseño que se ha establecido. Así que, mis hermanos queridos, la guía que nos da el Espíritu Santo no es externa ni impuesta, sino que es congruente, es compatible con nuestra nueva naturaleza. Si yo soy hijo de Dios, es obvio que el Espíritu Santo que el Padre ha puesto en mí me guíe. Así como una oveja reconoce la voz de su pastor, el Hijo de Dios posee una naturaleza espiritual capaz de responder y asimilar la voz del Espíritu Santo que está dentro de él. Así que el Espíritu Santo, mis hermanos, no guía a extraños, sino que guían a aquellos que son sus hijos. Amén. Que comparten su vida, que comparten su naturaleza. Así eso nos hace hacernos una pregunta. Si verdaderamente yo he nacido de nuevo, si he nacido del agua y del Espíritu, si tengo una nueva identidad, si tengo una nueva naturaleza, entonces eso me califica para ser guiado por el Hijo, por el Espíritu de Dios. Tengo una identidad, diga el que está a su lado, tengo una identidad. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Por esa razón, esa identidad me califica como un hijo, aleluya, como un hijo que debe de ser totalmente conducido, y los hijos viven confiados en su padre, y por esa razón cuando el Padre nos guía por su Espíritu, yo entonces voy a aceptar amablemente, aunque no me guste esa dirección, porque mi relación con Dios es filial y paternal. Por esa razón, yo estaré simple y llanamente acatando de una manera espontánea lo que Él me dicta por medio de su Espíritu Santo. Así que el que vive como hijo no desconfía, tampoco resiste la dirección del Espíritu Santo, ni entra en una negociación con Él para ver si me gusta o no. Simple y llanamente confío y obedezco. Confío y obedezco. Amén. Porque inmediatamente el Espíritu Santo me dice lo que debo de hacer, yo estaré entonces rendido y acatando lo que Él quiere decirme. Ese diseño revela que entonces yo estoy dispuesto a asumir una dirección correcta. Dios no solamente nos salva, hermanos, sino que Dios nos diseña
diseña un modelo de vida que yo debo de aceptar amorosamente. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es decir, que Dios no está inventando con nosotros. Ya Dios tiene un diseño. Amén. Ya Dios tiene un diseño y ese diseño lo ha preparado de antemano y dice la palabra de Dios que yo soy hechura suya. La palabra hechura es poema, que es lo que significa poema. Es decir, que Dios se encargó de crearme en Cristo Jesús para que yo pueda ser una persona que dispense buenas obras. Así que, mis hermanos, la guía del Espíritu Santo no es improvisada, sino es que es una alineación al diseño eterno de Dios que está establecido en su palabra. Por esa razón hablábamos el domingo pasado que si yo voy a caminar con Dios en este 2026, no puedo caminar con Dios y estar divorciado de la palabra. Porque si camino con Dios voy a caminar con la palabra y si camino con la palabra estoy caminando con Dios. Amén. Así que un aplauso al Señor. El Espíritu nos va a llevar, no nos va a llevar a cualquier camino, sino al camino que está establecido aquí en la palabra y por la cual nosotros hemos sido creados y diseñados. Entonces, cuando yo camino fuera del diseño de Dios, va a haber frustración, va a haber traumas en mi vida, va a haber fracasos en mi vida. Por esa razón, el Espíritu Santo nos ayuda a caminar conforme a su voluntad. Y si camino conforme a su voluntad, aunque parezca algo ilógico, aunque parezca algo contraproducente, yo voy a ser una persona de victoria y de gracia extendida a mi vida para siempre, conforme al diseño que ya Dios ha establecido. Así que cuando yo camino dentro del diseño, va a haber plenitud. Diga conmigo plenitud. Va a haber realización. Amén. No conforme al diseño del hombre ni a los estándares del mundo, sino conforme al diseño de Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Amén. Así que la guía del Espíritu Santo es coherente entre lo que yo soy y hacia donde yo voy. La dirección del Espíritu ocurre cuando mi naturaleza es renovada y yo voy a responder espontáneamente, sin forzarme, sin imponerme. Así que mi identidad va a firmar esa guianza porque ya yo estoy filiado con Dios, sincronizado con Dios, con la misma naturaleza. Es como un computador que tiene un software y ese software entonces ordena todo el sistema operativo. De esa misma forma ya Dios ha puesto un software espiritual dentro de mí, donde mi sistema operativo está alineado al sistema operativo de Dios y ya yo no ando conforme a mi propia voluntad, ni conforme a mi entendimiento entenebrecido, sino a la luz de una nueva vida. Amén. Así que mi diseño divino es el que impera en mi vida. Por eso dice que el Espíritu Santo me va a guiar ¿a dónde? A toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo no nos guía, mis hermanos, para cambiarnos la identidad. Él nos guía para que esa nueva identidad en Cristo pueda relucir y la gente la pueda percibir. Así que si sabemos quiénes somos, no temeremos obedecer al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el consolador, es Dios en nosotros, es esa personalidad gloriosa, la tercera persona de la divinidad que está viviendo dentro de nosotros, porque dice la palabra que yo soy templo del Espíritu Santo. Si entiendo mi diseño, no voy a resistir la guía del Espíritu Santo. Si vivo conforme a la naturaleza de Cristo, la dirección del Espíritu Santo en mi vida será una experiencia normal. No será algo fuera de lo común, sino algo espontáneo, cotidiano. Amén. Así que el Espíritu Santo nos proporciona guía en diferentes direcciones. Primero, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Cuando recibimos a Cristo, dice la palabra que tenemos el entendimiento entenebrecido y andábamos en nuestra vana manera de vivir. Así que el Espíritu Santo viene para iluminar nuestro entendimiento y para que esa forma operativa que teníamos antes, que nos dirigía a la maldad y a la perdición, es cambiada ahora y ahora tengo una nueva dirección y ya no me conformo al mundo, sino que puedo comprobar lo que es agradable a Dios. Amén. Porque he abrazado la verdad de Dios sin reserva, sin condiciones, para adorar a Dios correctamente. Así que fíjese algo, cuando yo me identifico con la verdad de Dios,
es porque verdaderamente he nacido de nuevo. Y si he nacido de nuevo, tengo al Espíritu Santo de Dios. Y esa verdad de Dios se va a imprimir en mi vida de tal forma que yo voy a ser gobernado por todo lo que dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo lo va a potencializar en mi vida. Entonces voy a adorar de una forma correcta. Porque si obedezco la verdad de Dios, entonces voy a adorar a Dios de la forma correcta. Y si obedezco de una manera correcta, voy entonces a vivir de una manera correcta. Pero si yo rechazo la verdad de Dios, entonces estoy resistiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que debo de amar a Dios con toda mi mente. Eso quiere decir que todo lo que yo pienso y todo lo que yo decido debe de estar en torno a lo que está establecido acá. Amén. Por esa razón, la palabra de Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso nos dice a nosotros, mis hermanos, que la adoración a Dios no es simplemente un acto que yo realizo aquí de forma religiosa. Se verifica en todos los detalles de mi vida. Si yo pienso lo que Dios quiere que yo piense, entonces estaré adorando a Dios. Si yo amo lo que Dios dice que yo debo de amar, entonces mis afectos están conducidos para adorar a Dios. Si yo decido todo lo que Dios quiere que yo decida y quiere que yo obedezca, entonces yo estoy adorando a Dios. Así que la adoración tiene que ver claramente con la guianza que el Espíritu Santo da conforme a su palabra. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y dice que tomará todo lo de Cristo para traducirlo en nuestras vidas. Es decir, que todas las riquezas de Cristo nos vienen por su Espíritu. Amén. La mente de Cristo comienza a tomar forma en mi vida por medio de su Espíritu. El sentir de Cristo. Es decir, yo me parezco a Cristo porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Aleluya. Yo no sé si eso le da gozo a usted. Me parezco más a Cristo porque el Espíritu Santo está viviendo conmigo. Y cuando Jesús dijo, y estaré con vosotros, Carlito, óyelo ahí, todos los días hasta el fin del mundo, quiere decir que el Espíritu Santo es el que estará con nosotros. El Espíritu Santo nos trae la presencia de Cristo todos los días. Así que el Espíritu Santo, mis hermanos, nos guía. Y esa es la intención. En todos los detalles, aunque sean ínfimos y triviales y cotidianos. Decisiones triviales, como el tomar un vuelo, como el decidir un viaje, como el escoger un esposo o una esposa. Amén. En todos esos detalles el Espíritu Santo quiere estar involucrado. Amén. En esos detalles cotidianos. Recuerdo, tenía yo 16 años, trabajaba con mi papá, tenía 16 años y estaba esperando el bus para ir a la ciudad donde estaba el negocio de mi papá. Y llega el bus que viene, le dicen allá guagua en mi país. Para los que no saben, guagua. Y venía esa guagua repleta de gente. Y siento esa impresión que me dice, no te vayas en esa. Y la gente dice, algo me dijo. No es algo, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Dejo pasar la guagua, duró 15 minutos y espero otra y me monto en esa. Cuando me monto en la que ya me voy, allá está el puente de la bicicleta. Cuando va pasando por el puente de la bicicleta, ahí veo la guagua que da, la que me dijo el Señor que no me montara. Con toda la gente afuera. Es decir, el Espíritu Santo nos guía de forma precisa. Cuando desobedecemos esa guía, entonces pagamos el precio como desobedecemos un GPS, que lamentablemente nos llevamos de nuestra propia intuición y luego pagamos un precio alto. Por esa razón, el Espíritu Santo está dentro de ti y tú debes de obedecer esa apreciación y esa impresión del Espíritu Santo. Él nos va a guiar en todos los detalles cotidianos, pero tú tienes que dejarte guiar. Tú tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Tú tienes que ser dócil a la voz del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo tiene demandas claras, porque el Espíritu Santo no va a guiar a una persona que es desobediente, no va a guiar a una persona que es rebelde, que de manera decidida y determinada desobedece los principios y valores que están en la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a guiar a ese tipo de persona. El Espíritu Santo va a abandonar a ese tipo de persona porque la resiste y porque realmente está en un estado de cauterización. Porque cuando la práctica contraria a la voluntad de Dios se va tomando y se va formando en nuestras vidas,
el Espíritu Santo se contrista y nos abandona. Y entonces nos entrega a nuestros propios deseos y a nuestras propias pasiones y vamos en un derrotero hasta que lamentablemente chocamos con la pared. El Espíritu Santo va a guiar a personas consagradas, diga conmigo consagradas, a personas que están rendidas. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más. ¿Vive quién? Cristo en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Romanos 12, 1 y 2 dice que debemos de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es el culto o la adoración inteligente, y no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro ¿qué? Entendimiento, para que podamos comprobar. Así que cuando una persona se rinde y cuando una persona se consagra a Dios, debemos de entender esto, que el Espíritu Santo ahí tiene el terreno fértil para poder guiarnos. Así que esta es una condición. Si no me consagro, si no me rindo, no voy a poder tener ese privilegio que solamente lo tienen los que son los hijos de Dios. También la oración, mis hermanos, es imprescindible para que el Espíritu Santo nos guíe. Porque yo no puedo pretender que el Espíritu Santo me guíe si yo no tengo una vida constante de oración. Si yo vivo simple y llanamente dependiendo de mi propio criterio, porque eso es lo que pasa cuando yo no oro, estoy viviendo una vida independiente de Dios, porque estoy fiándome de lo que yo sé y de mis capacidades y mis recursos. Pero cuando yo me postro delante del Señor y lo busco en oración y busco su rostro, le estoy diciendo, Señor, yo no puedo con mis fuerzas, yo necesito las tuyas. Necesito tu guianza, necesito tus recursos, necesito tu poder, necesito tu gracia, necesito tu espíritu en todos los detalles de mi vida. Así que la vida de oración es imprescindible para que el Espíritu Santo nos guíe. Así que la verdadera pregunta al final de este mensaje, por favor los chicos pueden ir pasando. La verdadera pregunta al final de este mensaje no es si Dios habla, no es ni siquiera si el Espíritu Santo nos guía. La pregunta es, ¿a quién estoy escuchando cuando tomo decisiones relevantes y trascendentes en mi vida? ¿A quién estoy escuchando? ¿Mi propia voz? Lo normal es que la gente te dice, obedece tu voz. Dale rienda a tu corazón. Si esa muchacha que te gusta, si tu corazón te dice que lo hagas, hazlo. Hazlo, obedece tu corazón. Y ese es el mayor peligro, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así, ¿qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando tu propia voz? ¿Estás escuchando la voz del vecino, del primo, del sobrino, del hermano, de la hermana? Tienes que escuchar la voz del Espíritu de Dios. ¿Cómo conoces la voluntad de Dios? Esa pregunta me lo han hecho muchas personas. Pastor, ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Mientras más cerca estés de Dios, más conocerás su voluntad. Mientras más lejos estés de Dios, menos conocerás su voluntad. Si más lo busca, si más te mete con Él, si más te acerca a Él, escucharás el latido de su corazón y escucharás su dirección clara a través de su Espíritu Santo. Muchos creyentes consultan al Espíritu después que el palo te ha dado. Después que el tablazo te ha dado, ay Señor, dime qué voy a hacer ahora. Pero ya lo hiciste y no consultaste al Señor. Oran cuando el camino ya está torcido. Buscan confirmación cuando Dios ya había dado una dirección. Así que la guía del Espíritu Santo no funciona como un respaldo de emergencia. Amén. No, el Espíritu Santo no viene como un 911. Chocaste, te quedaste con la goma pinchada, ahí viene el Espíritu Santo para socorrerte. No, el Espíritu Santo tiene que ser esa voz constante. Óyelo bien, constante en cada paso que tú vayas a dar. Antes de decidir, consulta al Espíritu. Antes de avanzar, escucha al Espíritu. Antes de pedir bendición, pregunta por la dirección del Espíritu. Lo repito de nuevo. Antes de decidir, consulta al Espíritu. Antes de avanzar, escucha al Espíritu. Y antes de pedir bendición, pregunta por dirección del Espíritu.
Así que mis hermanos, para ir concluyendo, tenemos una naturaleza renovada. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Tenemos una identidad que somos ya hijos de Dios. Tenemos el ADN del Espíritu de Dios en nuestras vidas y tenemos un diseño que debemos de abrazar para vivir. Entonces, obedecer el Espíritu no será una carga porque ya tenemos todo eso, sino una respuesta, óigalo bien, espontánea. Será algo natural que nos sometamos al Espíritu de Dios. Hoy el Espíritu Santo no te pide perfección, te pide rendición. Amén. No te pide perfección, te pide solamente que te rindas para que Él pueda vivir y gobernarte y ser no solamente residente, sino presidente. No te exige que ande veloz haciendo cosas, solamente te invita amablemente a que tú lo obedezcas de manera rendida y consagrada. Cuando una persona usa un GPS, hay algo que debe de aceptar desde el principio. No es la voz del conductor la que manda ahí. Ya yo no puedo mandar. Ya yo tengo que simple y llanamente obedecer a esa voz que guía. El GPS no discute, no negocia rutas alternas por capricho, no se adapta a nuestros deseos, solo conoce el camino correcto y ese es el que nos da cuando configuramos la dirección. Cuando ignoramos su voz y seguimos avanzando, no vamos a avanzar bien. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. El Espíritu Santo no deja de hablar cuando lo ignoramos, simplemente espera que decidamos obedecer. Cada vez que decimos, yo sé lo que hago, déjame intentarlo a mi manera y después yo oraré por esto, entonces el fracaso estará garantizado y la frustración también. Y vamos a perder mucho tiempo. Entonces los propósitos de Dios no es que se van a eliminar en nuestras vidas, sino que se van a estancar, lamentablemente. Así que el Espíritu Santo no fue enviado para acompañarte en tus desvíos y en tu resistencia, sino para guiarte a ti de manera dócil en el camino que ya Dios ha trazado. Como dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a corrientes de agua me hará descansar. Me guiará ¿por dónde? Por sendas. Esa senda Él ya la ha preparado. Por eso tú no puedes tomar tu propio camino. Tienes que seguir el camino que ya Él, como pastor, te ha trazado. El mayor milagro no es que Dios nos rescate cuando estamos perdidos, sino que aprendamos a caminar, a guiarnos antes de que nos perdamos. Es una bendición ser guiado por el Espíritu de Dios y es la bendición que Dios te ha dado. Acércate al Espíritu, vive en el Espíritu y permite que el Espíritu Santo sea el que tome la rienda de tu vida para tener bendición abundante y una vida de gracia y favor extendida. Esa es la palabra de Dios para la iglesia del Señor. Aleluya. Nos ponemos sobre nuestro...